Y los comentarios que quedan aparte sobre cualquier otra persona que no trasciendan, porque no hay ningún interés de traer a otra persona a complicar la conversación acá. ¿Sí? Listo. Entonces, en el programa de organización, ustedes van a ver que tienen una cantidad de unidades. Está el contrato didáctico, lo mismo. Ustedes no van a tener parciales porque no creo que me dejen tomarles parciales virtuales, pero me dijeron que me daban, la oferta era 1 hora de clase y un trabajo práctico por clase. Entonces vamos a hacerlo fácil. Igual vamos a tener que ir relativamente rápido, porque a ustedes les falta 1 mes y medio, que no podemos volver para atrás, porque el examen va a ser a mitad de año lo mismo. Entonces, vamos a tratar de extractar la parte más importante. Empezamos por la materia más fácil, que es organización y gestión. Organizar es algo que calculo que todas ustedes, si trabajan en algo, si llevan su casa, si ordenan su vida, tienen idea de lo que es organizar o organizarse las tareas uno. Alguna idea tienen que tener. Además son mujeres, y que las mujeres somos más organizadas. Gestionar es tener el puesto, la autoridad para dirigir personas o para dirigir tareas. Organización y gestión. En general, esto se aplica el inicio, y lo van a ver, hay un par de artículos que hablan, uno más largo y otro más corto, sobre lo que es la organización en cuanto a una empresa, una industria de trabajo en el siglo XX, porque hasta fines del siglo XVIII la cosa era, primero había menos gente, era menos organizada y había mucho artesano. No había fábricas de grandes cantidades de productos. En el siglo XX empezamos con la teoría de Taylor. A ver, norteamericano, Taylor, no importa, a mí no me interesa que citen nombres, pero que por ahí tengan una idea. Lo que hizo Taylor en la industria fue crear la cadena de producción. Quiere decir, en vez de que una persona realice un trabajo sobre un producto de principio a fin, cada uno hace un pedacito, con lo cual tiene que ser más especializado solo en ese pedacito, incluirse en el trabajo de muchos. Entonces, uno hace la primera parte, otro hace la segunda, otro hace la tercera, otro hace la cuarta, otro hace la quinta, y la cosa a fabricar va pasando, por eso se llama cadena, de un empleado a otro, y cada uno hace siempre lo mismo. Con lo cual, se esperaba que cada uno lo hiciera mejor, porque si yo tengo que poner solo 20 tornillos, es difícil que me equivoque si tengo que poner 100. A mí me tocan estos 20. Yo pongo estos 20 y del resto se ocupa otro. Eso es la cadena de producción de Taylor. Eso es el trabajo en serie. Producir muchas cosas. La teoría era que si bien había más mano de obra, la mano de obra, al ser más focalizada en un trabajo, iba a ser más eficiente, se iban a producir más cosas, lo cual fue cierto, iba a dar mayores ganancias. Los incentivos para los trabajadores en esa época eran beneficios económicos. Te ofrezco tanto, aumenta la producción, ganamos todo. Si aumenta la producción de este mes al mes siguiente en un 10%, le aumento tanto el sueldo. Todo el mundo trabajaba más. Después empezamos sobre la mitad del siglo pasado, 1950, con las organizaciones sindicales, con la teoría de las relaciones humanas de alguien que ustedes conocen, que es Maslow.
la misma teoría que Maslow hizo para calificar las necesidades humanas, es la misma teoría que se tuvo en cuenta para mejorar la organización del trabajo. En cuanto más necesidades tuviera satisfecho el trabajador, iba a trabajar mejor. Todos sabemos que las organizaciones sindicales, o sea, antes de que hubiera organizaciones sindicales, se hablaba de que al obrero se lo explotaba o al trabajador se lo explotaba porque el capataz o el mandamás, si decía que había que trabajar 15 horas, se trabajaban 15, 20. Cuando empezamos con los beneficios de los gremios, de las asociaciones, se tuvo en cuenta esto y fue fabuloso. El problema es que sobre los 70, 80 del siglo pasado, los sindicalistas se dieron cuenta que estaba buenísimo sacarle plata a los trabajadores y quedárselas, porque empezó la raza de sindicalistas con mucha plata, cosa que no tenían. Si empezaron como obrero, ¿por qué el sindicalista se vuelve millonario y el obrero no? Esto es una visión muy realista de la historia, porque los libros no lo cuentan así, pero la realidad es así. Hoy en día, ustedes fíjense la cabeza de cualquier gremio, cualquier sindicato, está nadando en plata. Ahora, el tipo que laburó toda la vida no la tiene. Entonces, por abajo de la mesa hay un montón de cosas que no se conversan. O sea, esto es normal. Cuando hay una reforma, es como un péndulo. Primero pasamos a darle unos beneficios fabulosos. Y después dimos cuenta que esos beneficios, si yo le cobro una vuelta y le doy los beneficios, pero además gano. Y empezó la corrupción. En el sistema de salud, para hacerse las cortitas, porque esta parte de la historia, ustedes con el material que tienen la pueden leer y sacan la conclusión muy fácil. Es un pedacito nomás. No sé si en alguna materia, porque yo sé que lo he presentado en varias materias, yo les hablé del sistema de salud en nuestro país a ustedes. ¿Tienen alguna idea, recuerdo, de haber tocado el tema? No. Poco y nada, profe. Yo. Bueno, a ver, yo les puse en el Classroom un PowerPoint sobre el sistema de salud. Recontra completo. ¿Hacemos el mismo trabajo de la organización del sistema de salud? Si empezamos como empiezan en teorías o en fundamentos, desde que el hombre existe, las mujeres eran las que cuidaban a los enfermos. Cuando se organizaron en tribus y había o el chamán o la chamana o la madre había una persona que tenía cierto conocimiento y curaba. Generalmente era toda medicina natural, con hierbas. Y con todo el otro circo de los rezos y los cantos y las cosas que, a ver, si yo tengo que venderle un producto a alguien, lo voy a decorar con todo lo más que pueda. Y además de darle del té de esa hojita que era bueno, tengo que hacerme la figura de que además yo soy especial. Yo soy el que cura. Yo soy el que sabe. Esos eran los chamanes. Vino la civilización américa y con la civilización vinieron los jesuitas. Y los jesuitas, que eran muy piolas, captaron a los chamanes, les extrajeron toda la información y formaron los primeros hospitales. Muy piolas. Y empezaron las órdenes religiosas a ser cuidado por la cosa de cuidar al prójimo y el mandato divino. Y empezó a ser, a ver, ustedes piensen que antiguamente las mujeres del pueblo tenían que atender a los animales, tenían que plantar el campo, tenían que cuidar a los hijos, no tenían tiempo a andar pensando en muchas cosas, pero las
señoritas de familias bien acomodadas de plata, bordaban y no hacían un pito. Entonces, en formar este grupo de damas que iban a atender, a cuidar a los enfermos, con una gracia divina, etcétera, era una manera de distraerse, para la que quería, la que le gustaba. Ustedes piensen cómo empezó lo de Florence Nightingale y todo, es la misma historia. Entonces, empieza el siglo XX y la atención médica, salvo en hospital público, que no fuera para indigentes, la gente que tenía 2 pesos tenía un médico particular y era privada. O sea, había cierto atención por el Estado, muy poco en realidad, y mucha atención privada. Para mediados, para 1950, 1940, 1960, con el avance de todas las organizaciones sindicales, empezó lo que es la obra social. Las obras sociales tienen su inicio en, seguramente ustedes conocen, la agrupación de italianos, de qué sé yo, el club de italianos o el grupo de gente de tal lado, las asociaciones de fomento de generalmente gente que había venido con la inmigración, formaron clubes sociales. Y estos clubes sociales, cuando empezaron a dar beneficios, muchos, así se creó el hospital alemán, el hospital británico, el hospital español, el centro gallego, las organizaciones sindicales aportaron otra rama a esto que era la medicina básica que se daba gratuitamente en el hospital público. Entonces tenemos hospital público, obras sociales, y sobre fin del siglo XX, 1980 al 2000, empezó esta modalidad más cara, para no ser únicamente privado, de las prepagas. En una obra social uno aporta, cuando trabaja en blanco, una parte del sueldo, que suele ser un monto menor. Una prepaga te pone tarifa. ¿Y ustedes conocen a alguien que tenga prepaga en este momento? ¿En qué valores están pagando la gente una prepaga? Mi tía está pagando una prepaga, ella y sus 2 hijos, está aproximadamente 11.000 cada uno. Bueno, son muy caras. Y hay otro problema que se está notando ahora. Son muy caras y pagan muy poco a los profesionales. Por eso que ahora se están yendo los profesionales de las prepagas. Pero eso quiere decir que nuestro sistema de salud está organizado entre público y privado, y el semiprivado, que es la obra social. Y el privado, tenés el privado únicamente, que vos vas particular y pagás una consulta, y el de las prepagas. La ventaja que tiene nuestro sistema de salud con respecto al de la gran mayoría del mundo es que hay cobertura para el 100% de la población. O sea, el tipo indigente que duerme en la calle entra al hospital y lo atienden. No tiene necesidad de pagar. El que tiene plata paga particular, paga una prepaga, el que trabaja en blanco paga una obra social. Cualquiera recibe atención para la salud, cosa que en otros países es solamente el que la puede pagar. Nuestro país tiene atención gratuita, cosa que en casi ningún otro país hay. Y la atención gratuita no es solamente para un médico de guardia, te operan gratis. O sea, medicina alto grado, avanzada, que el turno te tarda, bueno, pero te atienden. Entonces, si yo les pregunto cómo comenzó históricamente la organización del trabajo, tienen toda esta parte histórica donde van a ver nombres que por ahí no me interesa, pero cómo va cambiando el trabajo. Y si pregunto cómo se organiza el sistema de salud, porque
esta materia, si bien empieza con una generalidad, nos tenemos que remitir a la organización de enfermería, ¿sí? A la organización de un servicio de salud. Que en general conozcamos un poco de la organización de todo, qué es lo que tienen al principio, cuáles son, qué quiere decir organizar y gestionar, qué quiere decir el proceso de administrar. Si yo les digo que el proceso de administrar comienza con una planeación, sigue con una organización y una implementación de eso que se organizó, con la dirección y eventualmente el control o la evaluación de lo que se hizo. ¿A qué les suena parecido esas etapas? Al PAE. Exacto. El PAE, que es ese proceso que usamos los enfermeros para organizarnos, no sirve solamente ese modo de pensar, no sirve solamente para ver qué tiene una persona y qué le podemos hacer, sirve para organizar cualquier cosa. Yo estudiando, a mí me hicieron hacer sobre los últimos años PAE, pero no de una persona, de un servicio en un hospital, para ver si se podía mejorar la atención, si había alguna manera de hacer algo más fácil. El PAE es un proceso de organizar no solo el trabajo de enfermería, cualquier trabajo. Cuando yo empiezo a enseñar el PAE, les digo, si ustedes tienen que ir a un lugar donde no lo saben, primero, ¿qué hacen? Ven a dónde tienen que ir, busco un mapa, me fijo después, busco la información. ¿Qué colectivo me lleva? ¿Qué tren? ¿Qué ruta tengo que llevar? Y hago todo el planito de lo que voy a hacer. Etapa de valoración, etapa de diagnóstico, etapa de planificación. Y después me voy. Y puedo llegar o no, porque me perdí o llegué. Y evalúo si me sirvió esa ruta o no. Es lo mismo. Este proceso de organizar siempre es igual. Palabrita más, palabrita menos, organizar es lo mismo. El problema que para organizar en enfermería directamente, igual que cuando hacemos el PAE sobre personas, estamos organizando personas, el trabajo de personas, pero sobre otras personas. Entonces no es, si dobló mal y no me le salió el sobrecito, tiro la hoja y la hago de nuevo. Si yo tengo que organizar el trabajo en conjunto de enfermeros, no puedo decir, y la verdad que metí la pata, empezamos de cero, no importa, se murieron 2, pero vamos a hacerlo mejor la próxima vez. No es lo mismo que un producto. Es muy, muy diferente tratar sobre seres humanos. Tenemos que tener esta cuestión de ética, del respeto, ¿sí? Yo no puedo tratarlo no lo puedo tratar mal porque tengo que tenerle respeto como persona. ¿Se acuerdan cuando citábamos a la ley? Que yo les dije que la ley y la ley de derechos del paciente, cuando dice que no se puede discriminar a nadie y que el trato tiene que ser igual, el principio de dignidad humana de la ley, bueno, las leyes están muy presentes acá. En alguna medida yo les he puesto partes de la ley de contrato de trabajo para ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las tareas que hace un enfermero, es una división de trabajo como cualquiera, y tienen los beneficios generales de la ley de contrato de trabajo para cualquier trabajador. Además, la ley de enfermería dice que los enfermeros tienen cosas particulares. Pero, por ejemplo, el hecho de trabajar y tener un sueldo es un derecho general de cualquier trabajador, una remuneración en algún tipo de valor por el trabajo que yo realicé. No es solo para los enfermeros, es para cualquiera que trabaja. Por eso yo les digo, tienen desde lo general a dirigido lo que es enfermería. ¿Ustedes ya entraron a hacer alguna práctica
¿Tienen alguna práctica hecha? No, No, ninguna. ninguna. No, profe, ninguna. Bueno, pero seguramente han entrado alguna vez a un hospital o han ido a acompañar a alguien o han estado internados ustedes. Algo, o sea, más que